Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, estén listos para el estudio bíblico que vamos a estar haciendo ahora. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Vamos a hablar de la salvación de un leproso. Ustedes saben que 10 leprosos vinieron al encuentro de Jesús. 10 leprosos fueron sanos de sus enfermedades físicas, pero solo un leproso fue salvo. Entonces, hoy vamos a ver la salvación de un leproso. Este es un tema que ya lo estudiamos hace unos años atrás. Es un video pregrabado, pero yo creo que es de mucha bendición cuando lo estudiamos. Espero que me puedan acompañar entonces y espero que tengan listas sus Biblias, tengan listos sus apuntes. Si tiene alguna pregunta, aquí estamos para apoyarle y responderle sus preguntas. Así que les dejo el tema, espero que sea de edificación para sus vidas. Si puede compartirlo, hágalo. Espero que estén en casa todos listos para la palabra de Dios. Con eso les dejo acá el tema. Bendiciones y nos vemos más adelante. Así que por medio de esta exposición bíblica, hermanos, el Señor nos va a hablar. Cuando exponemos la palabra correctamente, el Señor nos habla. Y eso es lo que queremos. Queremos oír de Dios. No quieren ustedes oír de mí, de lo que yo pienso, creo, siento. No, eso no cambia a nadie, hermanos. Lo que cambia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a empezar. Escuché de un testimonio de una joven que estaba al borde de la muerte. Estaba tan enferma que ya la habían desahuciado. Estaba en casa y en esa desesperación ella acudió a Dios. Y ella dijo, voy a orar a Dios y voy a pedirle a Dios un milagro. Después de arrodillarse, orar fervientemente, no sintió nada. Pero el siguiente día ella se empezó a mejorar. Y el siguiente día se empezó a mejorar. Y de repente, de la nada, ella fue sana. Y todos podríamos decir, wow, qué hermoso. Tenemos un Dios poderoso que sana. Pero a las pocas semanas o meses se escuchó de que esta muchacha había regresado al mundo, porque ahora ella quería disfrutar esa segunda oportunidad o esa vida que Dios le había dado. Así que ella se fue con sus amigas al mundo a disfrutar la vida que Dios le había dado. Hay un pastor había un pastor, ya falleció, Martin Lloyd Jones. Él era un médico brillante que cambió su profesión de médico por un pastor. Él dijo lo siguiente: cambié mi profesión de médico porque me di cuenta que estaba curando a gente para que fuera de regreso al mundo a pecar. Él hizo esa difícil decisión de cambiar de profesión de doctor de cuerpos físicos a doctor de almas, porque él dijo, cuando yo puedo exponer la Biblia, yo soy un doctor de almas. Cuando yo expongo la palabra de Dios, hay sanidad espiritual que es eterna. Así que si ustedes no lo han escuchado, él fue uno de los mejores expositores de Inglaterra del siglo XIX. Todo el mundo, hermanos, que tiene necesidad, clama a Dios, ¿sí o no? Todos hemos tenido necesidades y nos hemos llegado a un punto de desesperación. Ya no hay otras opciones, ya no a dónde ir, ya el médico dijo que no. Y nos arrodillamos y le pedimos a Dios y lloramos y nos quebrantamos delante del Señor. Y muchas veces Él nos da la respuesta. Muchas veces Él nos da la sanidad. Muchas veces Él nos responde. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Nuestra mente es frágil y se nos olvida de que Dios nos dio la sanidad. Y cuando ya obtenemos lo que tenemos, nos vamos de regreso al mundo. Le damos la espalda a Dios. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, en esas tormentas, en esos desiertos, corremos a Él, pero después cuando Él responde le damos la espalda. ¿Sí o no? Nos ha pasado a todos, hermanos. Cuando estamos en las situaciones difíciles, prometemos 1000 cosas. Señor, si tú tan solo me ayudas en esta, yo te prometo esto y esto. Y luego, ¿qué pasa? Se nos olvida, hermanos.
Se nos olvida que hicimos una promesa y nos vamos, y como ya tenemos lo que queremos, pues ya no necesitamos más de Dios. Hermanos, eso es la tragedia de la humanidad. Se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida siempre dar gracias, tener un corazón agradecido con aquel que da todas nuestras las bendiciones. Hermanos, todo lo que tenemos es por Él y para Él, ¿verdad? Nuestras vidas, hermanos, tú te despertaste en este día porque hay un propósito de Dios para tu vida. Pero en vez de buscar cuál es ese propósito de Dios para tu vida, nos vamos buscando nuestro propio propósito en el mundo. Y eso es lo que nos tiene vacíos. Eso es lo que nos tiene buscando en lugares erróneos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la historia de 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno regresó a darle gloria a Dios. Pero ¿qué creen? Ese uno que regresó agarró más que una sanidad física. Agarró salvación eterna, hermanos. Un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón contrito, postrado a los pies de Cristo, hace que Dios nos dé más que solo algo físico y temporal. Entonces, vamos a hablar de estos 10 leprosos. Pero antes de eso quiero darles un poquito de trasfondo de qué era la enfermedad de la lepra. William Barclay describe la lepra de esta manera: una enfermedad que comenzaba con pequeñas heridas que se convertía en grandes llagas. Estas llagas desarrollaban una descarga asquerosa de pus y un mal olor a carne podrida. Los músculos lentamente se secaban, los tendones se contraían y luego venía la pérdida progresiva de dedos, de manos, de pies y otras extremidades, nariz, orejas. Era una especie de muerte progresiva en la que un hombre moría literalmente por centímetros. Según Josefo, un historiador judío, los leprosos eran tratados como hombres muertos, eran ignorados por la sociedad, eran descartados por la sociedad. Si bien la enfermedad física era horrible, las terribles consecuencias sociales también eran una pesadilla. La ley mosaica prescribe que una persona con lepra fuera separada de la sociedad, incluyendo de sus amigos, sus familiares, y estos vivieran en las afueras de la ciudad como gente que estaba ya descartada, excluida. Estos hombres, cuando miraban a gente acercarse a ellos tenían que gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¡No se acerquen! En unas ocasiones ellos tenían unas campanitas en sus cuellos y sonaban sus campanas para que nadie se acercara a ellos. Todo esto está en Levítico 13:45. Era una ley. Con este trasfondo en mente, entonces quiero que estudiemos nuestros versos. Lea conmigo versículo 11 y 12. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esa palabrita a mí me llamó la atención, de lejos. Eso nos lleva a nuestro primer punto, hermanos. Para recibir las bendiciones de Dios, primero hay que reconocer nuestra enfermedad espiritual. Esa pequeña palabra, de lejos, indica que estos hombres eran hombres leprosos, contagiosos. Estos hombres no se atrevían a acercarse a otras personas porque podían contagiarlos muy fácilmente. Ellos reconocían su condición física, ellos reconocían que eran enfermos, ellos reconocían que eran desdichados de la sociedad y no podían acercarse absolutamente a nadie. Así que ellos se paran de lejos, a la distancia, como les exigía Levítico 13, 45 y 46. Esta enfermedad, hermanos, se transmitía fácilmente por la inhalación o contacto físico o con tan solo tocar la ropa de uno de estos leprosos. Y por ser una enfermedad muy contagiosa, sin cura,
Dios mandó que los pusieran fuera del campamento. Ellos eran excluidos de toda reunión religiosa, social, familiar, laboral y comunitaria. Ellos eran una ilustración de pecado, de maldición, de juicio, y eran cortados de la sociedad. Nadie podía tener relación con estos hombres. Nadie podía acercarse a ellos. Nadie podía invitarlo a cenar a su casa. Ellos no podían ir al templo. Ellos no podían adorar a Dios. Ellos no tenían que tener comunión con nadie excepto con los mismos leprosos. Hermanos, y hasta cierto punto la Biblia quiere que nosotros veamos nuestra naturaleza pecaminosa caída como leprosos espirituales. Dios quiere que veamos que somos marginados por el pecado. Hermanos, Dios quiere que nada bueno sale de nosotros. Como decía Jeremías 17:9 decía, nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo ha de conocer? Hermanos, de nuestro corazón Jesús dice que salen las guerras, las mentiras, los chismes, todo lo malo sale de nuestro corazón, brota de nuestro corazón. Escucha, muchas veces andamos echando la culpa al diablo. El diablo no es omnisciente, él no está en todos lados. Lo que pasa es que tenemos un corazón perverso, donde emanan muchas cosas malas. Nuestro enemigo muchas veces está dentro de nosotros, y entonces tenemos que cuidarnos de eso. Nada bueno sale de nuestros corazones y estamos totalmente, hermanos, perdidos si Dios no interviene en nosotros. Además, así como esta terrible enfermedad de los leprosos eran separados de la comunidad, así también, hermanos, el pecado causa separación de las relaciones humanas y a menudo entre nuestras familias. Pongamos de ejemplo un esposo que toma y tiene vicios. Es probable que haya separación en esa familia por el pecado, hermanos. Una persona que le engaña a su esposo o esposa, pues porque hay pecado en su corazón, y eso causa división entre las familias, causa divorcios, causa dolor, también causa separación de la sociedad. Cuando un asesino mata a alguien, es separado, cortado, aislado de la sociedad y puesto en una cárcel. Entonces vemos así como la lepra separaba a los leprosos de la sociedad. Así también, hermanos, el pecado nos separa de las familias, de la sociedad y de tener contacto y relaciones con otros. Más allá de esto, vemos que la lepra destruye el cuerpo, y así también como el pecado lleva a las personas a la destrucción. Hermanos, la otra vez me tocó que ir a comer a un lugar, y a la par de donde nos parqueamos estaba una joven, yo pienso tenía no más de 22 años, tirada ahí en el suelo. Se levantó cuando pasamos, pero se miraba que no estaba en sus cabales, su mente no estaba ahí, estaba drogada. Y vemos cómo el pecado de hacer drogas lleva a su cuerpo, no solo físico, a la destrucción, sino que si continúa en ese estado y muere en ese estado, también la lleva a la destrucción eterna. Hermanos, y otra comparación, así como Dios era el único que podía sanar esta enfermedad, solo Dios puede regenerar un corazón malvado. Solo Dios puede regenerar nuestras almas y nuestras vidas. Solo Dios puede cambiarnos. Solo Dios puede hacernos criaturas nuevas. Solo Dios, hermanos, puede salvarnos. Dios tiene la solución. El problema es escucha, el orgullo del hombre de no querer reconocer que necesita intervención divina de Dios. Esa es una de las principales razones por las cuales mucha gente no ha llegado a la salvación. Hay mucha gente que piensa que está bien. Hay mucha gente que piensa que Él es bueno. Hay mucha gente, hermanos, que no reconoce que necesita a Jesús como su Salvador. El orgullo nos cierra los ojos. El orgullo no nos deja ver la maldad de nuestro corazón. El orgullo, hermanos, nos va a separar de Dios. El orgullo va a hacer estragos en nuestras familias y amigos y amistades. Y el orgullo de no reconocer que necesitamos a un Salvador
nos va a dejar aquí perdidos, hermanos. Esa es una de las principales razones por las cuales la salvación no ha llegado a muchos corazones. Todos somos propensos a decir, pero ¿saben qué? Yo tengo mis defectitos aquí y allá, pero no son tan graves. Yo no sé, tengo algunas cositas ahí malas, pero no, eso no afecta, eso no es muy grave. Hermanos, negarnos a reconocer nuestra enfermedad espiritual del pecado nos lleva a pensar que no necesitamos a Cristo como Salvador. Y vivimos nuestras vidas descarriladas, vivimos nuestras vidas desordenadas, y de repente nos encontramos emproblemados y decimos, ¿cómo llegué hasta aquí? Y el problema es que hemos estado en desobediencia al Señor. Hermanos, un borracho si no admite ser borracho, nunca va a salir del alcoholismo. Ellos te van a decir, yo no soy borracho. Y ahí siguen, hermanos. Ellos han llegado a adoptar ese alcoholismo como algo tan normal que ellos piensan que es normal. Alguien que no admite su condición no piensa que necesita ayuda y no puede ser restaurado. Hermanos, necesitas tú sanidad del alma en este día. Necesitas tú que Dios, el médico de médicos, venga y te examine tu corazón para ver si tú necesitas sanidad del alma. Hermanos, todos necesitamos ese tipo de sanidad. Todos necesitamos estar bajo un examen físico e interno en nuestro corazón, que solo el médico de médicos puede ver. Yo veo lo externo. Yo veo que se bañaron, se peinaron, se perfumaron, se ven bien guapos, pero Dios ve tu corazón. Dios está viendo tu corazón en este momento. Dios sabe qué estás pensando en este momento. Dios sabe por qué veniste a la iglesia en este día. Dios sabe tus motivaciones. Dios sabe por qué estás acá. Así que necesitas tu salvación eterna, hermanos. Necesitas tú arreglar cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es un buen día y todo este sermón es para motivarte a que te examines y corras tú al médico de médicos para que Él te limpie. Amén. El primer paso entonces para recibir las bendiciones de Dios es reconocer la condición en la que te encuentras y acudir al médico de médicos para que Él te examine y te limpie. Punto número 2. Para recibir las bendiciones de Dios, debemos clamar a Jesús por misericordia. Verso 13, lea conmigo. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entre otras cosas, la lepra atacaba las cuerdas vocales y causaba que la voz fuera como un sonido áspero. Sonaban como robots. Pero eso no les impidió a estos 10 leprosos a que juntos, en un solo acorde, gritaran a Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, quiero decirte esto, escucha, Jesús nunca va a rechazar a un grito de auxilio de una persona humilde que necesita restauración. Jesús nunca va a rechazar un clamor de misericordia. Jesús nunca va a ignorar a alguien que esté clamando realmente por ayuda de su Señor. Jesús no es el que hace el oído sordo y se voltea a otro lado. Cuando tú estás clamando, hermanos, cuando ustedes están en situaciones difíciles, clamen al Señor. No busquen a nadie más. Clamen al Señor porque Él les puede ayudar. Recuerdo cuando mi hijo Jeremy había nacido y estaba en una sala de intervención porque nació por emergencia y yo estaba orando en una esquinita y estaba pidiéndole al Señor, clamándole al Señor porque yo sabía que solo Él podía ayudarme. Y llega un psicólogo que había mandado del hospital y me dice, ¿puedo tomar unos segundos contigo? Y le digo, no, ahorita no puedo. Estoy orando, déjeme en paz, quiero orar. Usted no me puede ayudar en este momento. Me dijo, ¿sabe qué? Fírmeme aquí y me voy. Le firmo donde quiera, solo váyase. Yo necesito orar y necesito clamar porque solo Dios puede ayudarme en este momento. Cuando estés en una situación así, hermano, clama a Él.
Él es quien te puede ayudar. Escucha, que sea Él a quien tú acudas primero. No vayas a todo el mundo y después dejas a Dios de último. Ve a Él primero. Él es el quien oye esos clamores de auxilio. Él es el que oye a aquel que pide misericordia. Corre a Él, hermano. Note que estos hombres conocían a Jesús por nombre. Eso nos dice, hermanos, que ellos habían oído acerca de Jesús. Ellos habían oído de que Jesús había hecho milagros, prodigios, sanidades. En Lucas 5 dice que Él había sanado a otro leproso. Entonces, estos leprosos sabían que Jesús tenía poder para sanar, pero no solo eso. Le llaman por su nombre y luego le dicen Maestro. Esto, hermanos, es reconocer su autoridad y someterse a su soberanía. Pedir misericordia es un favor inmerecido. Misericordia es obtener algo que no merecemos. Nadie merece misericordia. Y estos hombres están acudiendo y gritando misericordia. En otras palabras, es recibir compasión inmerecida. Hermanos, al clamar misericordia, estos hombres estaban reconociendo de que ellos no merecían ser sanos. Ellos no merecían nada de Jesús. Ellos no dijeron, bueno, somos leprosos, pero no somos tan malos, no robamos, no matamos a nadie. En realidad somos leprosos, pero somos buenos, así que merecemos una segunda oportunidad. Ellos no dijeron, somos leprosos, pero merecemos ser sanados. No. Ellos sabían, hermanos, que no había nada bueno en ellos y que no merecían misericordia de Dios, pero aún así clamaron. Aún así dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, esa es la única manera de acercarnos a Dios. Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios. Esa es la única manera en que podemos acudir a Dios para ser liberados de nuestra enfermedad espiritual, del pecado, y tener acceso a esa misericordia de Dios. En Salmo 51, 17, David dice, al corazón contrito y humilde y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el secreto, hermanos. No podemos llegar ante Dios pensando que nos podemos autojustificar. Señor, tú sabes que yo doy mis diezmos o mis ofrendas. Señor, tú sabes que yo ayudé a la viejita el otro día a cruzarse la calle. Señor, tú sabes que hago cosas buenas. No, hermanos, eso parece más como el fariseo que llegaba, ¿se recuerdan? Y se ponía en pie y oraba. Y yo hago ayuno 2 veces a la semana, y yo doy de mi dinero, y yo esto y lo otro. Y atrás estaba un publicano pegándose en el pecho diciendo, ten misericordia de mí, soy un hombre pecador. Hermanos, esa es la manera correcta de llegar a Dios. Esa es la manera humilde de venir ante un Dios justo y santo y pedir misericordia al Señor. En Romanos 10, 12 al 13 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. En ese sentido, ambos tienen al Señor mismo. Escucha, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. ¿Tú invocas al Señor, hermano? Pues todo el que invoque el nombre del Señor, escucha, será salvo. Hermanos, su santidad exige que nos examinemos y que pidamos perdón, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Pero cuando venimos con un corazón humilde, aceptando nuestros errores, aceptando nuestra condición caída, su misericordia nos otorga perdón y nos otorga una nueva oportunidad. Todo aquel que viene con un corazón humilde es restaurado. Cualquier sea tu necesidad, hermanos, clama al Señor. Él está lleno de misericordia. Él está lleno de amor abundante para ayudarte y para restaurarte. Él quiere una relación contigo. Él quiere ser tu padre, hermano. Él quiere abrazarte. Él quiere tener una relación íntima contigo. Yo no sé qué esperamos. ¿Por qué vivimos sin nuestro Padre Celestial? Si Él tiene los brazos abiertos para que corramos a Él, hermanos. Punto número 3. Para recibir las bendiciones de Dios debemos reconocer por fe sus instrucciones. Versículo 14 y 15. Hoy voy a ir rápido.
Dice así: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando Jesús, hermanos, curó al leproso de Lucas 5, él primero lo curó. Le dijo: sé sano. Y al ser sano le dijo: ve ahora, muéstrate al sacerdote. Pero a estos les dice algo diferente. No les dijo: sean sanos en el momento, no. Les dijo: váyanse y muéstrense ante los sacerdotes. Sin ninguna evidencia de sanidad, ellos tenían que empezar a caminar. Jesús ordenó a estos 10 leprosos que vayan y se muestren a los sacerdotes, aunque todavía estaban llenos de llagas y todavía tenían señas de lepra. Esta era una prueba de fe para ellos, ir a los sacerdotes sin una prueba de sanidad. No sé usted, yo me los imagino de esta manera. ¿Cómo es que vamos a ir así? Mírate cómo estás, mírate tú cómo estás. Nos vamos a presentar ante los sacerdotes y vamos a hacer el ridículo porque Jesús nos dijo que fuéramos y nos presentáramos así. Nos van a reprender porque podemos contaminar a alguien. Otro tal vez dijo: a mí me duele mucho caminar sin este pie. Hermanos, no habían Ubers, no habían transportación, no habían Lyft, no había nada de eso. Tú vas a ir a los sacerdotes, vas a caminar millas. Entonces algunos de esos 10 pudieron decir: yo no tengo pie, me duele caminar así. Pero tal vez uno respondió: pero no tenemos nada que perder. Es nuestra única esperanza. Empecemos a caminar. Y concluyeron en obedecer las instrucciones exactas del maestro. Entonces, estos leprosos creyeron el poder sanador de Cristo y obedecieron. Hermanos, en la obediencia es cuando vemos el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. A veces no miramos nada, pero tenemos que caminar por fe. Nosotros caminamos por fe, ¿verdad? No por vista, sino por fe. Entonces es en la obediencia, mis hermanos, cuando Dios obra en nuestras vidas. Versículo 14b, mire lo que dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué tremendo eso, hermanos. No sé si ustedes pueden imaginar la escena. Aquí tenemos 10 leprosos. Ya gritaron y clamaron por misericordia. Ya Jesús les dio las instrucciones exactas de qué hacer. Y ahí están ellos y empiezan a caminar. Y mientras caminaban, de repente empezaron a recuperar sus partes corporales. Tal vez iban unos cargando a otros y de repente uno voltea y le ve al otro y le dice: nunca te había visto con una nariz. Ya tengo quijada. No sabía que eras bien guapo. ¿Cómo me veo yo? Imagínate esa regeneración al instante. Personas recuperando sus narices, recuperando sus quijadas, porque eso era una parte que se les caía, sus orejas. El que no tenía mano, de repente se empieza a regenerar una mano. El que iba cojeando porque no tenía pie, de repente empieza a caminar recto. Hermanos, tuvo que haber una escena extraordinaria. Estos 10 leprosos experimentaron el poder divino de Dios en frente de sus propios ojos. Hermanos, tuvo que haber sido algo impresionante y una maravillosa experiencia. La palabra limpiados significa que no quedó ningún rasgo de lepra. Todos fueron restaurados en perfecta salud. Y eso nos recuerda a nosotros cuando venimos a Cristo. Eso nos recuerda cuando venimos y obedecemos la palabra del Señor, de creer en Jesucristo. Y Él empieza a regenerar nuestro interior. Hay una regeneración de nuestra mente. Cuando antes pensábamos ciertas cosas, cuando antes nos atraían las cosas del mundo, y de repente tu mente ha sido regenerada al punto de que ahora amas lo que antes odiabas. Antes odiabas ir a la iglesia porque era tan aburrido, pero ahora tu mente ha sido regenerada al punto de que quieres ir a escuchar palabra de Dios.
Antes amabas ir a las fiestas, pero ahora prefieres estar con tus hermanos. Es una regeneración, es un cambio total de mente, de pensamiento. De repente Él empieza a regenerar tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu espíritu. Y eres una persona diferente, totalmente diferente, y hasta las personas no te conocen más. Dicen, ¿qué le pasó a este? Bueno, ahora él es una criatura nueva. Eso es lo que nos pasa, hermanos. Instantáneamente nos limpia de todos nuestros pecados, transforma el alma y regenera el espíritu y nos hace criaturas nuevas. Algunos tal vez quisieran que la regeneración también fuera física, una nariz nueva, una más chata, una más redondita, más bonita, ¿verdad? Pero no, es una regeneración interna, hermanos, y es lo mejor que nos puede pasar. Hermanos, la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas es el milagro más poderoso en estos tiempos. Que alguien estaba muerto espiritualmente y de repente el poder del Espíritu entró en esa persona y lo hace vivo, lo resucita de los muertos para ahora ver las cosas espirituales. Cuando antes tenías un corazón de piedra, ahora tienes un corazón sensible a las cosas de Dios. Es maravilloso ver esos cambios. Algunos tal vez no se dan cuenta. Pasó una regeneración, pero es como una semilla que cae bajo tierra. Y pasan meses y no ves nada, pero de repente empieza a salir un tallito, una ramita, y de repente empieza a crecer, y de repente empiezas a ver frutos, ¿verdad? Hermanos, no hay milagro más espectacular como la regeneración del Espíritu en nuestras vidas. El único requisito para obtener salvación es que obedezcamos las instrucciones en la palabra de Dios, que dice, cree por fe en el Hijo de Dios y serás salvo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tenemos que creer en Cristo por fe. Somos salvos por fe en nuestro Señor Jesús. Así como estos leprosos no intentaron, hermanos, primero limpiarse y ponerse presentables para ir a Jesús, también nosotros no debemos arreglar ciertas cosas en nuestras vidas para ir a Jesús. Ellos no fueron y dijeron, ahí anda Jesús, vamos a ponernos un traje más presentable. No. Hermanos, vayamos a Cristo tal y como estamos. Tal y como estamos. Él es quien nos cambia, Él es quien nos arregla, Él es quien nos cambia la mente. Pero vengamos al Señor tal y como estamos. No hay que irnos a casa y decir, bueno, tengo algunas cuentas que arreglar. No, hermanos, ven tal y como estás. A Dios no le asusta tu pecado. A Dios no le toma por sorpresa tu pecado. Él es un Dios poderoso que puede perdonar todo pecado. Él solo quiere que vengas con un corazón humilde a Cristo y Él hará el cambio en ti. Hermanos, cuando estás bien enfermo, tú no dices, ay, estoy tan enfermo que voy a esperar mejorarme para ir al médico, ¿verdad? No, vamos al médico porque necesitamos a un médico urgentemente. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Hermanos, estamos enfermos de una condición espiritual y es el pecado en nuestras vidas. Y tenemos nosotros que ir así tal y como somos. Punto número 4. Para recibir las bendiciones de Dios, debemos glorificar a Dios. Versículo 15, lee conmigo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificándole a Dios a gran voz. Hermanos, solo uno volvió. Solo uno dijo, tengo que ir a decirle gracias a mi Señor, al Señor. El leproso agradecido representa el fruto completo de la fe salvadora y una alma agradecida que glorifica a Dios porque está lleno de agradecimiento. Hermanos, solo uno regresó lleno de alegría y adoración.
Si antes su voz le era un obstáculo por la lepra que tenía, ahora está liberado para glorificar a Dios a gran voz. Hermanos, solo un hombre vio algo más en Cristo. Solo un hombre no estuvo satisfecho con una sanidad física. Este hombre, hermanos, había estado en la presencia de Dios y él quería algo más que sanidad. Él regresa porque él sabía que había algo más que la sanidad física. Él sabía que su alma necesitaba algo más que solo ser sano. Su corazón anhelaba, hermanos, escucha esto, no solo sanidad física, sino una relación con el que dio la sanidad. Él tenía la necesidad de reconciliarse con Dios. Él no se iba a ir de ahí hasta que se postrara a los pies de Cristo. Y él sabía que ese hombre llamado Jesús le podía dar salvación eterna. Hermanos, así que él corrió y glorificó a Dios a gran voz. Glorificar a Dios significa exaltar sus atributos y sus acciones, exhibirlos a todo el mundo en público para que todos sepan cuán grande es Él. Pregunta, ¿estamos glorificando a Dios allá afuera? No solo aquí adentro. ¿Estamos exhibiendo los atributos de Dios allá afuera con la gente que tal vez no tiene acceso a una Biblia? Tal vez una persona que nunca ha ido a una iglesia, pero tú, hermano, exhibes la gloria de Dios en tu vida. Versículo 16. Escucha. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Mientras que antes este hombre no podía acercarse a Jesús debido a su enfermedad, hermanos, ahora él no solo se acerca, sino que se tira a sus pies y le adora. Él tomó una postura de adoración y dio las gracias por las bendiciones que había recibido. Él sabía que Jesús era Dios hecho carne, como dice Juan 1:14, quien le había dado ese milagro. Y él no pudo, hermanos, contener su alabanza y su adoración. Él se postró a los pies de Cristo. Este hombre también sabe que Dios ofrece más que solo una sanidad física. Él regresa para buscar lo que su alma realmente anhelaba y era salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 19 es exactamente lo que Jesús le dio. Él se postró en tierra a sus pies. Eso muestra una actitud de humildad, honor, respeto. Pero su postura también dice, quiero una relación contigo. Quiero una relación contigo. Hermanos, realmente no podemos nosotros adorar, glorificar adecuadamente a Dios hasta que rendimos nuestras vidas a los pies de Cristo. No podemos vivir a medias, no podemos vivir con un pie en el mundo y uno en la iglesia, uno adorando a Dios y otro de mano del mundo. No podemos. Cristo es el Dios eterno que voluntariamente, hermanos, dejó su trono, su reino, por venir a buscarnos y salvarnos. Y nosotros, hermanos, debemos adorarle todas nuestras vidas. Todos se lo debemos a Él y no podemos afirmar que nada proviene de nosotros mismos. Así que este leproso sabía que solo Dios pudo sanarlo y regresa y le glorifica. Hermanos, muchas veces yo tengo que recordarme que tengo que darle gloria a Dios en todas las áreas de mi vida. Desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto, debo recordarme que todo se lo debo al Señor, hermanos. ¿Quién te hizo despertar en esta mañana? ¿Quién hace que tu corazón esté palpitando en este momento? ¿Quién te ayuda a respirar toda la noche? ¿Quién te mantiene vivo? Hermanos, debemos de darle gloria y honra a Dios en todo. ¿Por qué tienes salud? A ver, porque hay unos que no tienen salud. ¿Por qué tienes fuerzas y energía para ir al trabajo? Hermanos, el momento que Dios chasquea sus dedos y dice, no más salud, no te levantas. Así que todo se lo debemos a Dios y debemos ser agradecidos todos los días de nuestras vidas.
Hermanos, el momento que yo deje de darle gloria a Dios en todo en mi vida, mi cabeza se empieza a engrandecer así y puedo llegar a pensar que todas las bendiciones que tengo han sido por mis propias fuerzas. Pero aquí viene el shock de la historia. Versículo 16b. Y este hombre era samaritano. Este hombre era extranjero. Este hombre no era judío. Hermanos, el menos indicado desde el punto de vista judío para ser sanado fue este leproso extranjero. La única razón por la que él andaba con estos otros judíos era porque tenían algo en común, tenían lepra. Según Juan 4:9, los judíos no tenían trato con los samaritanos porque se odiaban. Así que nadie esperaba que Dios sanara a un samaritano, que Dios sanara a un extranjero y que Dios le diera vida eterna a un extranjero. Esto nos muestra la indiferencia del pueblo judío hacia Jesús. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto también nos muestra que Jesús es el Salvador, hermanos. Escucha, no solo de los judíos, sino de las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus y de todo el mundo. Tenemos un Salvador que salva y salva a todo el mundo que venga a Él con un corazón contrito, humilde, suplicando por salvación. Punto número 5, ya este es el último. Debemos buscar la salvación eterna y no solo bendiciones terrenales. Versículo 17, lee conmigo. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esta es una pregunta retórica. Jesús no está haciendo la pregunta porque Él no sabe. Él está haciendo énfasis de la ingratitud y la falta de interés en una relación con Dios. Los demás corrieron al sacerdote, hermanos, para reincorporarse en la sociedad, poder asistir al templo, regresar con sus vidas, a sus familias, a sus amigos y regresar rápidamente a sus vidas cotidianas. Ellos no aguantaban el momento, dije, pues ahora regreso, podemos reincorporarnos a la iglesia, reincorporarnos a las fiestas, podemos ir con nuestros familiares, con nuestros amigos, y ellos están desesperados por empezar esa nueva vida otra vez. Pero Jesús hace énfasis en que ellos deberían de estar ahí postrados a sus pies, adorándole, porque Él era Dios hecho carne. Pero estos 9 hombres no lo vieron. Ellos pensaron que Dios solo está en el templo. Pero Jesús le había dicho a una samaritana, ¿verdad? En Juan 4, que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Que llegaría el momento donde no le iban a adorar en un solo lugar, sino que iba a estar en los corazones de los hombres. Hermanos, los 9 leprosos sanados estaban tan ansiosos de regresar a sus vidas cotidianas que se les olvidó una cosa muy importante: su salvación y vida eterna. Versículo 17b, lee conmigo. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Hermanos, escucha esto. Estos 9 leprosos ya habían sido sanos. Ya habían tenido lo que ellos querían, así que Jesús ya no les interesaba. Obtuvieron lo que querían en Él y así que ya no lo necesitan. Ellos no deseaban adorarlo, no deseaban glorificarle, no deseaban darle gracias. Ellos ya habían obtenido sanidad, así que ya no había necesidad de Jesús. Ellos no lo ven como Dios, ellos no lo glorifican como Dios, ellos no le van a dar gracias a Dios. Estos hombres ingratos, hermanos, usan a Jesús por un milagro y al obtenerlo ya no necesitamos más de Él. Hermanos, como empecé este pequeño sermón, tristemente así somos nosotros también, ¿verdad? Cuando tenemos necesidad, nos vamos corriendo al Señor que nos saque de apuros. Pero cuando Él ya nos saca de apuros, ya es hora de irnos de regreso al mundo. Ya es hora de darle la espalda, ya no nos interesa, ya no queremos nada con Él. Hermanos, en los problemas prometemos
Si tan solo me ayudas, yo haré esto, haré lo otro, y luego le damos la espalda. Escucha, todos hacemos esto, todos lo hemos hecho en algún punto de nuestras vidas. Si tú lo has hecho, hermanos, corre a Él y pídele perdón una vez más, pero esta vez con un corazón humilde y sencillo, y dile que te ayude a cumplir tus promesas. Dile que esta vez quieres hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dile que esta vez Él te dé el querer como el hacer. Él, hermanos, no te dará la espalda. Ahora, note que los otros 9 recibieron sanidad física, ¿verdad? Y restitución a la sociedad. Pero, escuche, estos 9 recibieron sanidad, qué bueno, nadie los podía sanar. Quién sabe cuántos años llevaban así de enfermos, pero ellos recibieron sanidad física y pudieron reincorporarse a la sinagoga, a la sociedad, con sus familias, sus amigos. Pero, escucha, ¿de qué sirve la sanidad física si terminaron perdiendo su alma? ¿De qué sirve la sanidad física, hermanos, si terminaron en el infierno? ¿De qué sirve irse al infierno bien sano? Hermanos, esto nos dice que ver, observar o incluso experimentar un milagro sobrenatural no salva a nadie. Estos 9 experimentaron un milagro poderoso y aún así no fueron salvos. Toda experiencia mística, emoción eufórica, hay que filtrarla por la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos y nuestras emociones son traicioneras y cambian dependiendo de nuestro estado emocional. Si estamos bajo emocionalmente, así vamos a tomar decisiones. En cambio, la Biblia, hermanos, es estable, nunca cambia, es confiable, es infalible, es perfecta y contiene verdades absolutas de la misma boca de Dios. Hermanos, los otros 9 hombres se dieron prisa para ir a reintegrarse a la comunidad y a la falsa religión de los fariseos que los llevaría a la perdición eterna. Pero hubo uno que reconoció a Jesús como el Dios vivo, hecho carne, y fue y lo adoró porque él sabía que había algo más para él. Escucha el versículo 19, cerramos este estudio. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, aquí vemos que la fe que abraza a Jesús como Dios y como su Señor es una fe salvífica. Es una fe que se inclina humildemente a Él, reconociendo a Jesús como su Salvador. Hermanos, este hombre no solo fue sanado, este hombre no solo fue restaurado, este hombre fue salvado y este hombre se le dio vida eterna. Voy a concluir con esto. Hermanos, durante los días de Jesús, muchos, si no todos, estuvieron expuestos a las enseñanzas de Jesús, a las maravillosas enseñanzas poderosas de Jesús cuando Él predicaba. Y muchos decían, nadie habla con ese tipo de autoridad. Todos disfrutaron del beneficio del poder milagroso de Jesús. Muchos, y no todos, fueron sanados. Muchos fueron alimentados. Todos los enfermos fueron sanados. Todos los endemoniados fueron liberados. Hermanos, pero solo unos pocos creyeron en el mensaje de salvación y cayeron postrados a sus pies. ¿No es eso increíble? Dios hecho carne, predicando a su humanidad, y muy pocos fueron salvos. La mayoría solo venía por los milagros, los prodigios, las sanidades, la comida y cualquier beneficio que pudieran obtener de Él. La mayoría venía a Jesús por intereses propios. ¿Qué puede hacer para mí? No para darle gloria y honra a Él. Solo un pequeño rebaño fueron los que realmente le adoraron. Solo un pequeño remanente fue realmente salvo con las predicaciones de Jesús. Hermanos, muchos fueron, lo rechazaron y a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios.
el Salvador del mundo. Una pequeña exhortación. Amigos, muchos solemos decir esto. Escucha, tal vez algunos de nosotros decimos esto regularmente. Muchos decimos, gracias a Dios por mi salud. Gracias a Dios por mis hijos, gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por mi casa, gracias a Dios por mi trabajo, pero no sienten la necesidad de tener a Jesús como su Salvador. Muchos escuchan los maravillosos sermones del Salvador que tenemos, pero no sienten la necesidad de irse a postrar a sus pies y pedirle misericordia. Muchos de nosotros pensamos que estamos bien, tal y como estamos, pero nos conformamos con bendiciones temporales y no van más allá como este leproso que regresó a Jesús por salvación. Escucha, voy a terminar con una pregunta. ¿Cómo vamos a responder a esta historia de este leproso que regresó a Jesús? ¿Cómo vamos a responder al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas? Solo hay dos opciones, escucha. Pensar que estamos bien y conformarnos con las bendiciones físicas y materiales y temporales que Él nos ha dado hasta este día, o rendir nuestras vidas a los pies de Cristo, hermanos. Caer postrado a sus pies, rendir nuestras vidas a Él y abrazarlo como tu Señor y como tu Salvador. El milagro que Jesús hizo en la vida de este leproso que regresó a adorarle y darle salvación eterna está disponible para todo el que quiera venir a Él, todo el que rinda su vida a Él, todo el que viva para Él. Nunca, hermanos, olvidemos que tenemos un Salvador poderoso, misericordioso y bondadoso, que vino a buscar a los perdidos para darles salvación y vida eterna. Eso vino Él, ese fue su propósito. Él es quien te llama en esta tarde para que vengas y le rindas tu vida a Él. Hermanos, Isaías 59:1 dice lo siguiente, escucha. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Hermanos, clamemos hoy al Señor. Clamemos hoy por salvación. Hay algunos que podríamos decir, pero yo ya soy salvo. Hermanos, tú clama al Señor. Clama al Señor porque Él quiere restaurarnos. Él quiere ayudarnos. Él quiere darnos salvación. Salgamos de aquí con corazones agradecidos, glorificando y exaltando su nombre a gran voz, porque Él ha perdonado nuestros pecados y Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Hermanos, que tu mente hoy salga de aquí rebosando de alegría, porque tenemos a un Dios poderoso que salva. Que salgamos todos de aquí llenos, con nuestra mente llenos de Cristo, para que podamos ir allá afuera y proclamar todas sus maravillas. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Espero que hayan podido seguir el estudio bíblico y espero que ahí juntos con su familia hayan sido todos edificados. Esperamos verlos pronto, hermanos de Alive City Church. Los queremos mucho, les amamos y esperamos verles pronto. Esperemos que este cierre de la iglesia no sea por mucho tiempo y pues nos podamos ver pronto y nos podamos reunir una vez más. Yo los dejo con eso y pues espero que nos puedan acompañar este domingo. Vamos a estar haciendo otro estudio, así que acompáñenos el domingo a la 1 de la tarde. Estaremos transmitiendo otra enseñanza, otra predicación y pues ahí estaremos para servirles una vez más. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.